Exhortación de Josué al pueblo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Por favor, tengan en cuenta esta parte. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios les echará de delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra. Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Vamos a estar leyendo hasta ahí. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Por qué el título en esta noche de este mensaje acerca de Dios cumple? Dios es un Dios poderoso que ha cumplido desde el principio en su palabra cada una de sus promesas, cada uno de sus propósitos, todo lo que el Señor ha trazado para su creación, Dios la ha venido cumpliendo. En el caso de Israel, este pueblo escogido por el Señor, que para que hagamos como un recuento de por qué esta palabra, por qué Josué estaba hablando esto, el Señor escoge a un pueblo para él a través de un hombre llamado Abraham, que le hace un llamado, y a partir de su descendencia dice que él conformaría un pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Israel. Y él les da una promesa de darles una tierra, un lugar geográfico donde ellos habitarían esa tierra, y no era cualquier tierra, era una tierra de gigantes, tierra que fluía leche y miel. Sabemos que el Señor había mandado y había organizado de una forma especial también a su pueblo. Su pueblo pues queda también en cautiverio porque ellos son, así como nosotros, desobedientes, y pues caen en un tiempo de cautividad. Y en medio de esos años de cautiverio, el Señor escucha el clamor de su pueblo y levanta a un hombre llamado Moisés para que fuera allá a Egipto y los libertara, los sacara de esa tierra y los llevara a la tierra que él ya les había prometido a sus padres que les daría. El Señor los lleva a esa tierra prometida a través del desierto, y bueno, ustedes conocen que suceden muchas cosas en medio del desierto. El Señor les muestra su poder, cómo Él les sustenta, cómo Él les provee, los cuida, porque son su pueblo, porque son su especial tesoro, porque son sus escogidos. Y en medio de todo este transitar por el desierto, pues el pueblo reniega, murmura, no está conforme, empieza a decir muchas cosas, y en lugar de ser 40 días, transitan 40 años por este lugar, tanto que una generación perece en ese lugar y la nueva generación, los más jovencitos, son los que
noche entran. Y pues Moisés no entra tampoco con ellos, sino solamente ve esta tierra prometida, pero venía un hombre que había espiado la tierra y que hacía parte de los 2 hombres que traían buenas noticias, que presentaban la visión que Dios les daba y no lo que 10 espías habían dicho para contaminar al pueblo y para que el pueblo renegara de esa tierra que iban a entrar a poseer. 10 vieron gigantes y una tierra imposible de entrar a poseerla. 2 vieron una tierra magnífica, maravillosa, que podían comerla como langostas porque el Señor estaba con ellos, no por la fuerza que habían ellos, no por la capacidad que habían ellos, sino por el Dios que estaba con ellos. Esos 2 espías, Caleb y Josué, pudieron ver y traer esa noticia tan bonita de decir: no, es una tierra maravillosa, es una tierra hermosa, sí, es de gigantes, hay frutos grandes, pero vamos a entrar a poseerla. Dios dijo que la daría, Él lo va a hacer. 2 hombres que no pusieron jamás en duda la promesa de Dios, nunca dudaron de lo que Dios estaba diciendo, pero habían 10 que, aunque Dios había hablado la misma palabra, habían escuchado la misma promesa, estaban viendo delante de sus ojos quizás sus capacidades, quizás estaban midiendo lo que ellos podrían alcanzar y no lo que Dios estaba diciendo que Él haría con su pueblo. Entonces este hombre llamado Josué es el sucesor de Moisés, es el hombre que el Señor escoge y dice: bueno, ahora esfuérzate y sé valiente, cuida por poner por obra cada una de mis palabras, por favor, guárdalas, medita en ellas de día y de noche, y te pido algo, se lo repitió varias veces: esfuérzate y sé muy valiente, entra, lleva a mi pueblo. Y Josué condujo al pueblo de Dios a poseer esta tierra maravillosa. El Señor peleaba por ellos, el Señor les entregaba cada uno de estos terrenos para que su tierra, su pueblo escogido, pudiera entrar a poseerla, porque el Señor ya había predestinado a Israel como su especial tesoro. Israel sigue siendo el pueblo escogido por el Señor. Israel es ese pueblo maravilloso que Dios escogió para manifestarse, para darse a conocer a la humanidad, para marcar la diferencia, para decir: pueden ser un pueblo diferente, y queda un remanente del Señor allí en Israel que le pertenece al Dios Todopoderoso. Para continuar con esta palabra, en Josué capítulo 21, versículo 43, vemos cómo todo se cumplió. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así termina este versículo tan hermoso. Dice: todo se cumplió. Todo lo que Dios había dicho a Israel que haría para entregarles esa tierra prometida, dice: todo se cumplió, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cumple. ¿Cómo así? ¿El Dios de Israel es nuestro Dios? Sí, el Dios de Israel es nuestro Dios. Nos hizo parte suya a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, de Juan en el capítulo 1, que a lo suyo vino. Él envió a Jesucristo a lo suyo para rescatarlos, porque otra de las promesas que Dios había dado a Israel era que los salvaría, era que vendría un Salvador, era que los redimiría del pecado, que los levantaría, que los restauraría para siempre. ¿Y cómo lo hizo? A través de la promesa de su Hijo amado Jesucristo, que vino, y Él vino, pero el pueblo del Señor, Israel, no lo reconoció, no lo recibió. Y como no lo recibió, entonces a todos los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad de sangre ni de carne, sino engendrados directamente por Dios. Es por fe. Si tú y yo creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, ahora nosotros hacemos parte del pueblo escogido por el Señor también. ¿Por qué? Por pura fe. Y por gracia, porque el Señor nos rescató por pura gracia. Entonces el Dios de Israel, que cumple promesas, es nuestro Dios también. Es tu Dios también. Es el Dios único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Y ahí es donde tú te tienes que agarrar en esta noche, a través de esta palabra que le está hablando a tu vida y te está recordando algo. Tú no eres hijo de cualquiera.
Y tu Dios no es cualquier Dios, es el Dios verdadero, es el Dios poderoso, el Dios que cumple sus promesas. ¿Qué pasaba en este momento cuando Josué le está haciendo la exhortación y lo llama? Porque Josué ya estaba avanzado en años. Lo que le dice en el capítulo 3, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Les estaba diciendo, ustedes son testigos, estaban ahí presentándose, estaban ahí presenciando, estaban viendo lo que Jehová estaba haciendo, cómo acababa una y otra nación enemiga que se levantaba en contra de su pueblo, todo porque él ya había dado una palabra que les entregaría una tierra, y ustedes son testigos, ustedes vieron lo que el Señor estaba haciendo. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú has visto lo que Dios ha hecho? ¿Tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has visto lo que el Señor ha hecho en medio de tu casa? ¿Lo has visto? ¿Has sido testigo de esto? Pues mire lo que continúa diciendo, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es Dios el que lo ha hecho. Es Dios el que ha peleado por cada uno de nosotros, así como Él peleó por su pueblo allí en Israel. De la misma manera, el Señor es el que pelea por cada uno de nosotros, porque el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos alistarnos, nosotros podemos estudiar, nosotros podemos prepararnos, nosotros podemos quizás tener alguna profesión, podemos tener un conocimiento, alguna habilidad, algo hermoso, y quizás uno dice, wow, eso es como que no es de humanos. Claro que no es de humanos, es de Dios. Es el Señor el que pelea por cada uno de vosotros. No es nuestra lengua la que nos defiende, no son nuestras manos. Es el Dios todopoderoso quien levanta bandera por cada uno de sus hijos, de su pueblo. Entonces no olvides, por favor, jamás olvides que Jehová es el que ha peleado por ti. No le quites la gloria, no le quites la honra al único que se la merece, al único que lo ha hecho de una manera especial. En el versículo, vamos al versículo 6 al 8. Dice de esta manera: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, hasta el día de hoy. Por favor, en todo tiempo, ser pueblo de Dios en todo tiempo. Josué les estaba diciendo, por favor, ahorita que ya están en reposo, ahorita que ya se les entregó la tierra, por favor no se vayan a mezclar con los que quedaron. Por favor no vayan a ir a adorar a otros dioses. Por favor no se vayan a olvidar. ¿Será que les estaba diciendo esto porque los conocía? Era un pueblo olvidadizo, era un pueblo que tendía a olvidar. Pues eran humanos como nosotros, ¿cierto? Tendemos a olvidar el bien, la misericordia y la gracia de Dios para con nuestras vidas. Cuando nos acordamos, quizás es en momentos de dificultad, pero qué bonito es que en todo tiempo podamos recordar quién es nuestro Dios, que es un Dios maravilloso que cumple cada una de sus promesas, que tú y yo no nos hagamos quizás los de la oreja sorda, que queramos decir, no, es que yo no sé. No, yo hago como yo quiera, yo vivo como yo quiera, yo me mezclo y empiezo a tener idolatría y a caer en cosas que al Señor no le gustan, que al Señor le desagradan. Dice, si hasta el día de hoy te has mantenido como pueblo, por favor mantente como ese pueblo escogido por el Señor. Recuerda que tú eres pueblo diferente, que ustedes son pueblo diferente, escogido por el Señor para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados a ser ese remanente del pueblo del Señor, ese remanente, ese grupo de personas que quedan siendo fieles al Señor, que quedan recordando que se deben a Dios, que quedan recordando que todo se le debe al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. El mantenernos como pueblo de Dios en todo tiempo, sin mezcla, sin mezclarnos. Por favor, mantengamos esa pureza. Y no te estoy diciendo que nosotros no vayamos a las tinieblas, porque entonces ¿quién va a ir? Tenemos que ir a ellas, pero brillando, llenos de luz, no apagados. Tenemos que ir a impactar. Yo les decía un día a los jóvenes, una cosa es estar unidos y otra cosa es mezclarnos, ¿cierto? Dice, no te unáis en yugo desigual, lo aconsejaba Pablo. No te unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando hay unión hay una mezcla. Pero cuando tú estás ahí
Es ahí juntos, ¿cierto? Es ahí juntos. Cuando tú te acercas a una persona que no conoce de Cristo, no es para hacerte como ella, es para llevarle el mensaje y la verdad que tú ya conoces y el amor que tú ya has sentido en tu corazón para recibirlo y darlo a esa persona. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, por favor. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Ninguna, ¿cierto? Ninguna relación hay, pero podemos acercarnos, es solamente para llevar ese mensaje, pero no te mezcles. Lo que Josué les estaba diciendo al pueblo en ese momento es: si ustedes se dan en casamiento, si ustedes se unen, si ustedes se mezclan, van a empezar a adorar los dioses paganos de esos pueblos, van a empezar a seguir esas costumbres y se van a olvidar del Dios verdadero, del que ha peleado por ustedes. Por favor, no se les olvide quién es, y se lo recuerda en el versículo 10: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. ¿Quién les dijo que pelearía por ellos? Dios. Dios ya se lo había dicho en Deuteronomio. En Números volvió y se lo anunció: yo voy a pelear por ustedes. El Señor cumple cada una de sus palabras, cumple cada una de sus promesas que Él habla en nuestras vidas. No se nos olvide, nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios no es una persona, no lo rebajemos a nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Nuestro Dios no tiene límites, por favor. Nuestro Dios es poderoso para cumplir su palabra. Miremos Números 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Por favor, acompáñenme ahí a la palabra. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí esa palabra tan hermosa la estaba diciendo Balaam, porque Balac, que era el rey de Moab, lo había llamado para que maldijera al pueblo de Israel. Lo había llamado para que ofreciera y desde lo más alto se hicieran lo más alto y echara maldiciones en contra de Israel, porque tenía miedo de que Israel viniera a acabar con ellos. Pero en lugar de maldecir, Dios no le permitía a Balaam maldecir a su pueblo, sino bendecirlo. Y en medio de esas bendiciones, el Señor dice: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dijo y no hará? ¿Acaso Él habló y no lo ejecutará? El Señor cumple cada una de sus promesas. El Señor cumple cada una de sus palabras. El Señor no va a permitir que algo malo le suceda a su pueblo, porque Él es quien guarda y cuida a su pueblo. Él le dijo a Israel que estaría con ellos y ha estado. Él nos ha hablado a nuestras vidas y ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él seguirá estando con nosotros hasta el fin del mundo. Es momento de echar fuera todo temor. No le permitió a su siervo que maldijera a su pueblo. No le va a permitir a un inconverso que maldiga y haga daño a lo que Él escogió. Él no va a permitir. Deja de tener miedo de lo que pueda hacerte el hombre. Teme más bien a Jehová tu Dios, que te ama. Has tenido más temor del COVID que temor de aquel que puede echar tu alma al infierno. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Dejemos tanta angustia de que las cosas no van a salir bien. Más bien levantemos nuestra mirada a los montes y digamos, como decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Dios Todopoderoso. Deja de estar colocando tu confianza en tus bolsillos y estar tu corazón triste y acongojado y achicopalado porque las cuentas no están bien. Empieza a levantar tu mirada y a decir: mi Dios cumple. Mi Dios dijo que los leoncillos no tendrían falta de bien. Nosotros no tendremos falta de bien como sus hijos, y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Nuestro Dios dijo y Él hará. Nuestro Dios ha determinado algo para con nuestras vidas y Él lo cumplirá. Por favor, reconoced que Dios cumple. Versículo 14 de Josué 23. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué le estaba diciendo: por favor, pueblo, reconozcan
Reconozcan que Dios no ha faltado a ninguna de sus palabras, que todas las promesas que Él ha dado, Él las ha cumplido. Es necesario que lo reconozcamos en nuestro corazón. Iglesia, nosotros somos muy rápidos para olvidarnos de lo que el Señor hace. No lo reconocemos en todos nuestros caminos. Si lo reconociéramos en todos nuestros caminos, confiaríamos en Él y Él haría, porque recordaríamos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová está con nosotros todos los días de nuestra vida. El tener esa confianza puesta en el Señor, el tener siempre esa confianza y esa esperanza puesta en Él, en decir: Jehová dio una palabra que estaría conmigo y Él lo va a hacer. Jehová dio su palabra que mi casa le serviría y Él lo va a hacer. Jehová dijo que no tendría falta de bien y Él lo va a hacer. El poder tener, iglesia maravillosa del Señor, siempre esa confianza puesta en el Señor nuestro Dios. Por favor, seguir en esta noche, por favor. Dice Mateo 24, en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo estaba hablando estas palabras, estaba dando estas palabras tan bonitas, también diciéndonos todo lo que pasaría en los últimos tiempos. Y dice el Señor que el cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras del Señor no. Esas se cumplen. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se puede secar la hierba. Nosotros como sus hijos dejaremos de ser. La palabra del Señor se cumplirá en cada uno de nosotros. Se cumplirá en nuestras generaciones. Se cumplirá en medio de nuestra comunidad y de nuestra casa. Por favor, hoy el Señor nos hace un llamado a recordar cada una de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas y a recordar que vienen de parte de Él y que Él no miente, que Él no se arrepiente, que Él no está sujeto a los cambios que nosotros podamos hacer. Él los hace en medio de nuestras vidas para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Por favor, en cada uno de tus propósitos, de cada uno de tus planes, todo lo que tú te has trazado, por favor, ten en cuenta al Señor. Si nosotros primero fuéramos al secreto del Padre y recibiéramos por revelación lo que Él quiere para nuestras vidas y que emprendamos, no tendríamos que estar buscando su respaldo, sino andaríamos con la seguridad de que ya estamos caminando en lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Entonces tendríamos esa seguridad preciosa de que estamos súper respaldados, porque son los planes del Señor, porque fue lo que Él determinó para nosotros. Pero a veces le pedimos al Señor quizás que respalde lo malo que queremos hacer, que respalde el divorcio. Le decimos: sí, Señor, el trueque, como el ladrón que antes de ir a hacer sus fechorías se echa la crucecita y le dice: Chuchito, cuídame. Cuando estamos pidiendo algo que va en contra de la voluntad y de lo que el Señor ha determinado hacer. Así como Josué le estaba hablando al pueblo de Israel para que reconocieran quién había peleado por ellos y quién había dado cumplimiento a cada una de sus palabras. Hoy el Señor ha puesto en medio de mi vida y de nuestras vidas esta palabra para que reconozcamos quién es el que ha peleado por nosotros. Por favor, quién es el que nos ha auxiliado, quién es el que ha extendido su diestra de justicia para sostenernos. ¿Quién ha estado con nosotros en medio de la clínica? ¿Quién ha estado con nosotros obrando un milagro donde no había esperanza, pero Él mandó su luz y resplandeció? ¿Quién ha estado con nosotros cuando estábamos decaídos y deshechos por la sociedad, pero escogidos por Él para impactar al mundo? Ha sido Dios. ¿Cumplió? ¿Por qué dudas que Él lo va a volver a hacer? Dios lo va a volver a hacer. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá cada una de sus palabras. No te angusties. No tengas estorbo en tu corazón, por favor, sino todo lo contrario. En esta noche vuelve la mirada a Él y dile: Señor, yo sé que tú vas a cumplir. Confía en el Señor y Él hará. Deja toda duda. El que nos ha dado la promesa es fiel para cumplirla. La promesa no te la dio tu jefe.
La promesa no te la dio tu pareja, ni tus hijos. La promesa no te la ha dado el gobierno. La promesa te la ha dado el Dios Todopoderoso. La promesa te la ha dado el Padre que no escatimó ni aún a su Hijo unigénito para entregarlo, para que muriera en una cruz, tuviera una muerte como de malhechor, para rescatarte por puro amor. El Señor que ama a Israel es el mismo Dios que también nos ama a nosotros, como ahora un pueblo injertado, porque somos, como decía Pablo en la carta a los Romanos, quitó algunas ramas que estaban ahí injertas porque no creyeron en Jesús y colocó como injertos a nosotros los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel. Nos colocó ahí para ser parte de su vid, para ser parte de su rama, para darnos vida, para que esa savia de Él transmita o se transfiera a cada uno de nosotros como ramas y darnos vida cuando estábamos cortados. Pero también esas ramas cortadas Él las puede injertar solamente si tienes fe y crees, solamente si cumples ese único requisito. Cree en el Señor, cree en el Señor. Si tú crees en Cristo, vendrá arrepentimiento en tu corazón, vendrá, como decía hace 8 días la palabra, seremos nuevas criaturas, seremos nuevas personas, confiadas y creyendo en un Dios que cumple, en un Dios que cumple cada una de sus promesas. Por favor, recuerda quién es el que pelea por ti. Recuerda quién fue el que te escogió. Recuerda el que peleó por Israel. Recuerda el que sigue peleando por los suyos y por sus escogidos. El que levanta bandera de justicia por cada uno de nosotros. El que abrió el mar para que su pueblo pasara en limpio. Ese es el Dios poderoso, que es también nuestro Dios. Si Él abrió el mar para cumplir su propósito en su pueblo y para darle cumplimiento a sus promesas con su pueblo, con nosotros, ¿cuánto más hará, iglesia? Es más, Él ya cumplió todas tus promesas. Las cumplió en Jesucristo. Las cumplió en Cristo. Solo es que tú las tomes, solo es que tú las creas, solo es que tú vivas, porque Dios ya cumplió desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ha venido cumpliendo sus promesas. Estamos viviendo en tiempos finales donde Él sigue cumpliendo cada una de sus promesas por amor de su nombre. Él lo hace, iglesia. Confía en ese Dios que cumple. Deja de querer caminar solo o querer caminar titubeando. Empieza a creerle al Señor que ha cumplido sus promesas. El Salmo 138, versículo 8. El pastor dio inicio en este culto con esta palabra. Y era la palabra que el Señor colocaba para sellar esta predicación. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El propósito de Dios contigo y conmigo es eterno. El propósito del Señor con nuestras vidas es que manifestemos la obra de Cristo al mundo. Ese es el propósito del Señor para con nosotros. Si tú pensabas que el propósito de Dios para contigo era hacerte millonario y que tuviera muchos sirvientes y que no tuvieras que hacer nada, no. El propósito del Señor es llenarte de su gracia, de su amor, de su unción, de su llenura espiritual, para que impactes las generaciones que viven en tinieblas, que se están perdiendo. El Señor cumplirá ese propósito en ti, porque de lo vil y menospreciado el Señor te rescató y te sacó para avergonzar al justo y al entendido. El Señor te levantó para avergonzar también al sabio, para que tú te levantes en el nombre del Señor y dejes de estar queriendo vivir con esa pasada manera de vivir y reciba lo que el Señor te está dando. Y como sea, el Señor va a cumplir ese propósito con tu vida, o entendiéndolo con lazos de amor, o tomado del cabresto como tienen que ser tomados los caballos para que entiendan. Tú escoges cómo quieres, pero que el Señor cumple. El Señor cumplirá su propósito en ti, querido y querida amiga, familiar, iglesia. Por favor, renueva tu mente y empieza a dejar de estar diciendo: Señor, dame, como si fuéramos una ovejita. Somos sus ovejas, pero ya no vengamos delante de Él como diciéndole: por favor, Señor, hazlo. El mayor interesado en hacerlo es el Señor. El mayor interesado en salvar almas es Dios.
El mayor interesado en bendecirte es Dios. El que desea en su corazón bendecirte es Dios. Es que tú lo tienes que creer. Te tienes que apropiar, creerle a Cristo y venir delante del Padre como ese hijo que entra con confianza delante del Padre, porque ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallamos el oportuno socorro. Es delante de Él que podemos venir y entrar y decir: wow, papá, te amo. Exprésale a Dios cuánto lo amas. Dile: papá, te amo tanto. Y cada día levántate con ese firme convencimiento de que tú eres portador de la gloria de Dios, de que tú eres portador de la gracia del Señor, de que tú eres portador del Espíritu Santo de Dios. Entonces puedes acercarte a muchos, caminar, andar, ir, estrechar, abrazar, perdonar, amar. Y entonces conocerán de que hay un Dios que vive en los cielos y que se ha dado a conocer a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vive y reina por los siglos de los siglos, y ahora se manifiesta a través de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Como decía el salmista: ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Quiénes somos nosotros para que esto suceda? Los has hecho menor que los ángeles y aún así nos has coronado de gloria. ¡Wow! Siéntete hoy un privilegiado, una privilegiada de que el Señor cumple y está cumpliendo contigo. En esta noche vamos a orar y hoy va el Señor a avivar esa fe y esos dones que ha derramado sobre tu vida, para que empieces a caminar sobre esta tierra con la convicción y con la fe en tu corazón de que Dios cumple. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Por favor, no lo rebajemos más. El Señor es digno de gloria, de alabanza y de confianza total. Si confías en hombres que hoy somos y mañana dejaremos de ser, que nos retractamos de palabras y de promesas: sí, yo voy y no vamos, sí, yo te doy y no te dan. ¿Cómo no confiar en aquel que dijo: yo doy y lo dio? En el que dijo: yo te sostengo y aún te sigue sosteniendo. En el que dijo: yo perdono tus pecados y te perdonó. En el que dijo: te voy a dar vida eterna y lo hizo. En el que dijo: entregaré a mi hijo y lo hizo. En aquel que dijo: te restauraré, te pondré nombres, te pondré sobre peña y lo hizo. En aquel que te dice: te doy vida eterna y lo hace.